Voy a empezar a grabar ahora. Darles la bienvenida a esta nueva semana de trabajo. También, si ustedes ingresan a la página de virtual.daenblaja.cl, hay un pequeño ensayo también que ustedes pueden ir revisando. Un ensayo que es como bastante general, bien pequeño. Si es que desean trabajar con él, no hay ningún problema. No está relacionado 100% con lo que estamos viendo, por lo menos hoy día, ¿ya? Así que darle la bienvenida a todas las personas que se conectaron hoy. Les vamos a ir revisando las funciones y los órganos que tiene el Estado. Acuérdense que el taller PSU, PTU, o como se llama, taller de prueba de admisión de historia en el fondo, está abierto a todas las personas que estimen conveniente, así que no hay ningún problema en que se conecten. De hecho, se conectó alguien y se fue, pero no importa. Así que vamos a partir, ya siendo las 4 de la tarde. El día de hoy no nos vamos a poder extender mucho, porque a las 4 hay un consejo general de profesores, que por lo que nos dijeron era bastante importante. Van a hablar temas sobre la evaluación, posibles vueltas a clases también. Por lo tanto, es bastante importante y a las 4 tenemos que estar, si no me equivoco, ya disponibles para conectarnos. Así que vamos a partir con la temática del día de hoy, que tiene que ver con las funciones y los órganos del Estado. También vamos a ver qué es lo que lleva a esta separación de poderes que existe hasta el día de hoy, cuáles son los órganos que conforman el Estado de Chile y en general cualquier otro Estado, y las funciones que tienen estos distintos órganos. La fotografía que ustedes están viendo corresponde a la cuenta pública que se realizó el año pasado. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la cuenta pública de este año, que fue el día viernes, a las 8 de la noche, en la cual el Congreso claramente no estaba tan lleno como está acá en las fotografías, sino que había mucho menos gente. Y fue bastante, podríamos decir, conciliador el discurso del presidente, ¿ya? Esta es una tradición que se mantiene ya hace 100, bueno, no cientos de años, pero que ya tiene más de 100 años, que es el tema de que el presidente rinda cuenta pública, que aproveche de plantear los nuevos proyectos que hay. De acuerdo a una investigación que se realizó, si no me equivoco fue de la Universidad Católica, un 79% de las promesas que hizo el presidente en la cuenta pública del año pasado, al día de hoy se cumplieron. Por lo tanto, hay un incumplimiento de un 21%, lo cual es una cifra bastante buena considerando que normalmente ni siquiera el 50% de lo que se propone en una cuenta pública o en un programa de gobierno se termina cumpliendo. Y pese a todas las dificultades que ha tenido el gobierno actual, logró dar un cumplimiento en un 79% de sus promesas que hizo hace un año atrás. Así que en ese aspecto, por lo menos se puede decir que se ha tenido una buena gestión por parte del Estado actualmente, en ese aspecto por lo menos. Así que vamos a partir viendo cuáles son eh, el trasfondo que está detrás de esta separación de poderes del Estado y en qué consiste cada uno de ellos, ¿ya? Comenzamos. En primer lugar, tenemos que ir definiendo qué es lo que significa Estado. ¿Qué es el Estado en sí? Porque muchas veces escuchamos hablar de él, sabemos que el Estado está en todas partes, está presente en nuestra vida, en cada momento de nuestra vida está presente el Estado. ¿Y qué es esto? Es una organización jurídica, es decir, que está fundamentada en leyes que le dan su estructura, política, que tiene que ver con la relación que tenemos nosotros las personas en la toma de decisiones, en llegar a acuerdos de una nación, es decir, de un grupo de personas que tienen un pasado en común y en un territorio determinado. Todos esos elementos están presentes en un Estado. Detrás de un Estado tiene que haber una nación, que es el componente humano, que son las personas. Tiene que haber política, que es esta toma de decisiones, esto de lograr llegar a acuerdos, el debate también tiene que estar presente, y tiene que estar reglamentado jurídicamente, es decir, con leyes, ¿ya? Todo tiene que estar reglamentado con leyes. Y actualmente, en prácticamente cualquier país del mundo, las funciones que tiene un presidente, las funciones de un ministro, las funciones de un alcalde, todo está reglamentado o en la Constitución o en leyes que tengan el mismo valor en cuanto a su importancia, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo común que tiene el Estado? El objetivo que tiene el Estado, el fin último, independiente de la persona que está a cargo del gobierno, es el bien común, ¿ya? Eso es lo que cualquier gobernante debe tener como claro, que esa es su meta como gobernante, buscar
el incentivar el desarrollo de las personas y contribuir al bien común, es decir, el bienestar en general de toda la sociedad, no solamente de las personas que votaron por él, sino que de todos los chilenos. Por eso es que un presidente, por lo menos el presidente actual, que pertenecía a Renovación Nacional, uno de los requisitos que coloca este partido, Renovación Nacional, cuando llega alguien de su partido a ser presidente, lo que se le pide es que renuncie al partido político. Porque cuando la persona llega a ser presidente, se entiende que está representando y está actuando por el bienestar de todos los chilenos, y no por el bienestar de su partido político. Por lo tanto, el gobierno de turno, sea Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Eduardo Frei, quien haya sido el presidente, todos ellos tenían un objetivo claro y un objetivo en común, que es el bien común, que es el bienestar general de la sociedad, ¿ya? Y para eso tienen que ellos lograr crear las condiciones que permita que todos tengan la misma igualdad de oportunidades. Independiente de la situación socioeconómica de una persona, debe tener las mismas posibilidades de crecimiento, ¿ya? Por eso es que se van creando becas y otras instancias que permiten ir en cierta forma equiparando la cancha. La finalidad principal que tienen las becas, por ejemplo, de educación superior, es que personas que tengan la capacidad cognitiva, que tengan el reconocimiento académico, puedan llegar a la universidad independiente de su situación económica. Antiguamente, si uno no tenía una buena situación económica y te iba súper bien en el colegio, puede que no hubieses logrado llegar a la universidad. Pero el día de hoy existen becas y distintas instancias de financiamiento que permiten que alguien que tenga un, podríamos decir, un buen historial en el colegio, que tenga buenas notas, que dé una buena PSU, puede ingresar a la universidad y ser becado, ¿ya? El día de hoy incluso se está avanzando en lo que es la gratuidad universitaria. ¿Y por qué la gratuidad universitaria? Porque eso sería ir entregando oportunidad a todas las personas, una igualdad a todas las personas, de que puedan ser profesionales y con eso tener una mejor calidad de vida. Todo esto se sustenta en el bien común, ¿ya? Por eso el día de hoy se están entregando bonos y otro tipo de ayuda del Estado para lograr, ¿cierto?, que las personas, pese a los problemas que están pasando actualmente de desempleo u de otros causados por la pandemia, puedan tener un buen pasar y puedan ver que su situación de vida no se ve menoscabada por la situación actual. Así que por eso es que el Estado se preocupa tanto de estos aspectos. Claramente, como ciudadanos, a todos nos gustaría que fuese mucho más la ayuda que entrega el Estado, pero tenemos que considerar que también Chile no es un país millonario. Eh, Parecía que era un país rico, pero en realidad somos un país con muchas deudas, y en nuestro país igual le ha costado un poco salir de esta situación. Si no hay trabajo, si no hay empleo, no se pagan impuestos, si no hay producción, tampoco se paga impuestos y tampoco llega dinero al gobierno. Así que ahí es bastante complejo el esfuerzo fiscal que tiene que hacerse, ¿no?, para financiar esta ayuda. Siguiendo con estas ideas que están relacionadas con la finalidad del Estado, vamos a llegar a ver cuáles son los elementos que están dentro de un Estado, independiente de si es Chile o cualquier otro. En primer lugar, tenemos que tener una nación, que son las personas. No se olviden de eso. Cuando nosotros hablamos de nación, no estamos hablando de un país, estamos hablando de un grupo de personas que tienen un pasado en común, costumbres, una religión. Por ejemplo, el pueblo mapuche actualmente, ellos son una nación. Son un grupo de personas que tienen una raza en común, tienen características físicas en común, tienen una historia también, tienen costumbres, creencias, una cosmovisión. Pero ellos no tienen un territorio, por lo tanto no son un Estado, sino que son una nación. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, Bolivia se declara como un Estado plurinacional, es decir, ellos reconocen que dentro del mismo país existen distintas naciones, es decir, distintos grupos humanos, porque hay muchos pueblos indígenas distintos dentro del territorio boliviano, y por eso ellos reconocen que existen esos grupos distintos y los amparan dentro de la legalidad del país, ¿ya? En el caso de Chile, Chile es un Estado unitario en el cual se entiende que existe una sola nación. En Chile existen chilenos. Independiente de que si la persona viene del extranjero o pertenece a algún grupo indígena, originario de acá de nuestro territorio, se considera que todos son chilenos, ¿ya?, en cuanto a las costumbres, el idioma y el pasado en común. También un Estado tiene que tener este elemento espacial, es decir, el territorio en el cual está. Para que una nación pueda
dar el paso y transformarse en un Estado, tiene que tener un territorio específico delimitado, ¿ya? Donde ejerce jurisdicción, es decir, donde las leyes de ese país son válidas y donde se hacen cumplir. Tiene que haber un espacio terrestre. Cuando hablamos de espacio terrestre se entiende tanto el suelo, al nivel del suelo, lo que nosotros vemos, como el subsuelo, ¿ya? Actualmente, si yo encuentro en mi patio recursos naturales de carácter estratégico, por ejemplo, petróleo, carbón, uranio, esos recursos no son míos, son del Estado. Y el Estado me podría a mí autorizar a que yo los extraiga, pero el Estado es dueño de los recursos naturales estratégicos que están bajo el subsuelo, independiente del terreno, la superficie sea mío. El espacio marítimo es esta parte del mar territorial con la zona económica exclusiva, que actualmente son 200 millas náuticas, 200 millas, las cuales solamente el país puede pescar con embarcaciones del país. Sobre las 200 millas se conoce el mar como mar internacional. De ahí se puede, en cierta forma se puede hacer lo que sea. Puede venir cualquier otro país fuera de la zona económica exclusiva a pescar, que es lo que está pasando actualmente en Ecuador. Que Ecuador es el país que tiene la soberanía de las Islas Galápagos, y entre el Ecuador continental y las Islas Galápagos queda un pequeño espacio libre, donde el día de hoy hay un tremendo problema que está lleno de barcos pesqueros chinos. Y eso está afectando, de cierta manera, la biodiversidad que tienen las Islas Galápagos, que son islas que están protegidas a nivel internacional por su biodiversidad. Pero ahí está la flota china en ese vacío legal, que es un terreno de unos 100 kilómetros o menos de ancho, donde están pescando y arrasando con los recursos naturales que hay en cuenta. Y también está el espacio jurídico, que son terrenos, que son en cierta forma como territorios que pertenecen al país. Por ejemplo, un avión que está registrado en Chile, se entiende que este avión, cuando está en el aire o está en territorio internacional, es parte del territorio chileno. Lo mismo pasa con la embajada y con los barcos, ¿ya? Son espacios jurídicos. Es decir, legalmente se considera que ese territorio, por ejemplo, el de la embajada de Chile en Estados Unidos, ese territorio se considera como parte de Chile y por lo tanto tiene protección internacional, ¿ya? Así que esos son los elementos principales que debe tener un Estado. Las personas y un lugar físico, un territorio donde desenvolverse. También está el poder. Cuando hablamos del poder, estamos hablando del gobierno de turno, del gobierno que está a cargo. Por eso acá aparece la fotografía de Sebastián Piñera. En 2 años más, no creo que use esta presentación, pero en 2 años más, si tuviese que usar la misma presentación, le pondría la foto del presidente actual. El presidente representa el poder que tiene el Estado, la cara visible. A nivel internacional también se encarga de las relaciones internacionales. Y por otro lado tenemos también el elemento jurídico, que tiene que ver con las leyes que son válidas dentro del territorio nacional y el cumplimiento de esas leyes. Como pueden ver ustedes ahí en la fotografía está el Palacio de Tribunales de la ciudad de Concepción. Para que las leyes se cumplan, tiene que existir toda una estructura que obliga a su cumplimiento, ¿ya? Tienen que ser coercitivas las leyes. Si no existe nadie que obligue al cumplimiento de las leyes, las personas fácilmente podrían no respetarlas porque no habría ninguna sanción. Así que por eso es fundamental que exista este elemento jurídico. Y también las leyes van a regir la forma en que nosotros nos comportamos dentro de la sociedad, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Por eso se entiende que yo soy libre siempre y cuando respete la normativa vigente en el país. Mientras la respete, puedo hacer lo que yo quiera dentro del territorio nacional o dentro de mi casa, por ejemplo, ¿ya? Mientras no atente en contra de la legalidad. Pero estas ideas, ¿de dónde vienen? ¿Cuándo surge esta necesidad de que tenemos que dividir el poder en 3 distintos? Poder ejecutivo, judicial, legislativo. ¿De dónde surgen estas ideas? Todo esto va a surgir durante el siglo XVIII, principalmente en la imagen que ustedes están viendo, está relacionado con la Revolución Francesa, ¿ya? De hecho, aquí hay una frase que saqué, que pillé de John Locke, quien es uno de los teóricos filosóficos que están detrás de esta idea del cambio en el régimen político, que nos planteaba que cuando los poderes legislativos y ejecutivos se hayan reunidos en una misma persona o corporación, es decir, un grupo de personas, no va a haber libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Es decir, si no hay nadie que controle el poder que tiene, por ejemplo, un presidente o el poder que tiene el parlamento, fácilmente este parlamento o este presidente
podrían crear normativas o leyes que atenten en contra de las libertades del pueblo y que busquen, en cierta forma, aumentar el poder o la riqueza del presidente. Cuando hablamos de absolutismo, estamos hablando de un tipo de gobierno monárquico en el cual el rey era prácticamente el dueño del país. Él creaba las leyes, él se encargaba de aplicar la justicia, él se encargaba de administrar el Estado. Por lo tanto, no existían leyes que pudiesen detener el comportamiento del rey, por ejemplo, o leyes que le colocaran un, un freno a las decisiones que él estaba tomando. Así que por eso es tan importante este tema de ir liberalizando un poco los poderes que tiene el Estado. ¿Ya? Porque de esa forma vamos a ir controlando al presidente, al rey, al monarca, en el fondo. Y de esa forma el pueblo también va a tener una forma de defenderse en el caso de que se cometan abusos. Porque hasta el día de hoy el presidente debe responder ante la ley. Si el presidente hace algo ilegal, puede ser juzgado y puede terminar incluso en la cárcel, como sucedió en Brasil. O en Perú el año pasado, cuando iban a tomar detenido a un expresidente, este se suicidó en su casa. Antes de irse preso, prefirió quitarse la vida. Aquí podemos resumir de qué forma están estructurados estos tres poderes. ¿Ya? Esto después se lo voy a subir si es que necesitan revisarlo, no hay ningún problema, va a estar en el Classroom. Ustedes ven, del Poder Ejecutivo sale el presidente y los ministros, que son cargos de confianza del presidente en áreas específicas. Después está la función legislativa, donde está el Congreso. Y el presidente también puede crear leyes, ¿ya? Las cuales después deben ser autorizadas por la Cámara de Diputados y el Senado. Y el Poder Judicial representado a través de la Corte Suprema. ¿Ya? Esos son los órganos. Es decir, los órganos son las instituciones de cada una de estas funciones. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La función ejecutiva, ¿cierto? Es encabezada por el presidente, se encarga de planificar y de coordinar el funcionamiento del Estado. Él tiene una visión, cuando hablamos de conjunto, tiene una perspectiva de todo lo que sucede en el país, busca que su gobierno siempre sea eficiente, es decir, administrar de la mejor forma posible los recursos que tiene el Estado. También tiene que pensar a largo plazo. Y acá hay una crítica que siempre se le ha hecho a los gobiernos independientes, si son de derecha o de izquierda. Por ejemplo, en el tema de la educación, siempre se ha tenido una mirada a muy corto plazo. Es decir, por ejemplo, hay un cambio de gobierno, llega un presidente nuevo, ministros nuevos, y parten con políticas públicas que van a durar los 4 años que dure el mandato del presidente. En cambio, los países que han logrado hacer cambios radicales en el sistema de educación, como Finlandia o Singapur, que el día de hoy son modelos a seguir por prácticamente todos los países del mundo en cuanto a la calidad de la educación que entregan, son países que llevan 30, 40 o 50 años. Es decir, ellos, en 1970, en Finlandia se sentaron y se dieron cuenta, los políticos, que la educación no era buena en Finlandia y tenían que hacer algo para mejorarla. Y de ahí se propusieron todo un plan de trabajo que duró más de 40 años. Es decir, 40 años en que, independiente de quién llegaba al poder, las políticas públicas no cambiaban y todas apuntaban hacia el mismo destino, que era hacer de Finlandia del país un buen sistema educacional. En cambio, acá tenemos el problema de que llega un gobierno, por ejemplo de derecha, y plantea, hay que hacer esto. Se avanza 4 años en eso, después llega un gobierno que es más de izquierda, dice, no, todo esto está mal, partimos de cero. Entonces eso hace que finalmente la calidad quizás no vaya mejorando de la forma en que a nosotros nos gustaría, porque son políticas pensadas en corto plazo, en 4 años. En cambio, si yo tengo una mirada de Estado, una perspectiva a largo plazo, voy a poder hacer cambios estructurales que van a cambiar el funcionamiento hacia el futuro del país. Y es uno de los problemas principales que enfrenta Chile. ¿Ya? También el presidente es el que determina las prioridades, es decir, cuál va a ser nuestra agenda de gobierno. Va a estar primero la educación, la salud, las relaciones internacionales, por ejemplo, y también establece las personas responsables. Y muchas veces son los ministros que están a cargo de llevar a la práctica estos cambios, también de buscar convencer en el Congreso. Por ejemplo, una explicación de por qué se le pidió la renuncia al ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Lo que se habla en la esfera política fue que el presidente lo vio a él como uno de los principales responsables de que no lograra detener la aprobación del 10% del retiro del 10% de los fondos de pensión. Porque a él lo envió encabezando un comité político para que lograra hacer
convencer a los diputados y a los senadores de que no votaran a favor del proyecto, y finalmente en buen chileno nadie pescó a Blumen, entonces él tenía las responsabilidades políticas de que esa iniciativa haya sido aprobada, y se sacó de ahí. Esa es una de las visiones que hay de por qué se sacó el ministro. Y también todo esto se va evaluando en base a los resultados. Si yo como gobierno voy a tener una mirada centrada en la educación, y veo que en un año no hay ninguno de los planes que quiero cambiar en funcionamiento, probablemente como presidente voy a sacar al ministro o a las personas que están a cargo de eso. ¿Ya? Siempre funciona en base a resultados este poder ejecutivo, que en el fondo es el que se encarga de ejecutar la administración del Estado. También se encarga de decretar los estados de excepción, como en el que estamos viviendo actualmente, que es lo que explica el hecho, cuando hablamos de un estado de excepción constitucional, quiere decir que son momentos en que en base a una calamidad pública, una pandemia o una catástrofe natural, se declara una excepción constitucional. Es decir, ciertas garantías que establece la Constitución pueden no estar garantizadas durante ese tiempo. Actualmente estamos en un estado de excepción constitucional y hay ciertas garantías constitucionales como la libertad de desplazamiento que está siendo, podríamos decir que no se está respetando. ¿Y por qué no se está respetando esta libertad de desplazamiento que tienen las personas? Por una situación de calamidad pública como es una epidemia. Para lograr controlar la epidemia, se coarta la libertad de que las personas puedan moverse y puedan ir de un lugar a otro cuando lo estimen conveniente. Si yo quiero viajar a otra región, tengo que sacar un pasaporte sanitario, tengo que tener también un motivo de peso para poder viajar, o de lo contrario, las aduanas sanitarias pueden decir, ¿sabe qué? Usted no cumple con los requisitos y tiene que volver para su casa. También hay toque de queda en las noches, que es una de las atribuciones que se pueden tomar durante un estado de excepción. Es decir, se restringe la libertad en beneficio del bien común de la ciudadanía, que disminuye la cantidad de contagios. También el presidente puede vetar leyes, que es lo que se había planteado con el tema del retiro del 10%, que el presidente tenía la posibilidad de vetar esa ley, pero probablemente si la vetaba iba a tener el descontento de toda la ciudadanía. Así que por eso decidió no hacer uso de esa atribución. Cuando se veta una ley quiere decir que no se va a promulgar y que va a tener que volver quizá al Congreso para hacerles cambios, o incluso puede quedar como totalmente inhabilitado. También se encarga de las relaciones internacionales. El presidente es la cara visible del país en el extranjero, por lo tanto se encarga de los tratados, de los acuerdos, ya sean comerciales, en educación o de cooperación entre países. Y también se encarga de otorgar indultos. Por ejemplo, supongamos que una persona está en la cárcel, como aparece ahí en la noticia que saqué del diario, una persona que estaba con tumor, fibrosis pulmonar, sífilis, que era portador también de VIH, es decir, está prácticamente a punto de morir. Este reo puede solicitar el indulto al presidente, donde él explica, sabe que estoy en esta condición de salud, me quedan 3 años más en la cárcel, pero mi esperanza de vida a raíz de los problemas de salud que tengo no pasa a los 6 meses. Me gustaría poder cumplir los 6 meses que me quedan de cárcel en mi casa, junto a mi familia, por ejemplo. Y ahí el presidente, en base a esos antecedentes, puede decretar un indulto. Es decir, se le perdona o la pena aflictiva que le queda en la cárcel se anula en el fondo o puede cambiarse para un cumplimiento domiciliario, dependiendo de la situación. Y esa es facultad exclusiva del presidente. Dentro de las funciones administrativas que tiene el presidente está el tema de aplicar las leyes, por ejemplo, llevarlas a la realidad, ¿ya? Porque se aprueba la ley, pero una vez que la ley está aprobada, es necesario ver a qué órgano le compete llevarla a cabo. Como pasó, por ejemplo, con la ley de tenencia responsable de los animales de compañía, la denominada ley Cholito. Esta ley lo que hace en el fondo nos obliga a que nosotros tengamos que inscribir a nuestras mascotas. De esa forma nos hacemos responsables legalmente del bienestar de nuestras mascotas, ¿ya? ¿Quién se encarga de fiscalizar eso? ¿Quién se encarga de hacer la inscripción de los animales? En este caso corresponde a las municipalidades. Municipalidad de Laja, por ejemplo, como aparece en el caso. Si yo quiero inscribir a mi mascota, lo puedo hacer en la página de tenencia responsable. Ahí ingreso todos los datos y puedo hacer la inscripción. Esa es una de las formas. La otra forma es con el famoso microchip, pero uno puede elegir cualquiera de las dos, ¿ya? Por ejemplo, no es obligación ponerle chip a los animales
a las mascotas que uno tiene en la casa. De hecho, yo a mis gatos no los tengo con chip, pero sí los inscribí en la página de tenencia responsable y tienen como una especie de carnet donde salen sus datos, una descripción de ellos y quién es el dueño. ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir? Por ejemplo, si una persona quiere ser presidente. En primer lugar, la nacionalidad tiene que ser chilena, tienes que tener por lo menos 35 años cumplidos, porque se supone que ya con esa edad tú vas a tener un nivel de madurez y de desarrollo cognitivo que te va a ser apto para tomar decisiones de vital importancia como las que toma un presidente, ser ciudadano con derecho a sufragio, y si el presidente no puede asumir en sus funciones, lo reemplaza temporalmente el presidente. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy el presidente Piñera tuviese un accidente y tiene que estar hospitalizado, asumiría como presidente de forma interina, mientras Sebastián Piñera se mejora, el ministro del Interior Víctor Pérez Rosales. ¿Ya? Así funciona normalmente. Si el presidente no puede asumir su cargo, o está enfermo, o le pasa algo, asume el vicepresidente, que es el ministro del Interior. El gobierno de administración del Estado, de eso se va a encargar el presidente, puede estar durante 4 años en el cargo actualmente, eso es lo que establece la Constitución, y no puede ser reelecto de forma inmediata. Por eso es que estos últimos años de gobierno tenemos Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. Si hubiésemos tenido un sistema de reelección inmediata, probablemente hubiese estado Bachelet, y después Bachelet de nuevo, y después Piñera, y probablemente Piñera de nuevo. Pero sin embargo, nuestra constitución actual no permite la reelección inmediata. Sí, permite que la persona salga electa nuevamente, pero no permite la reelección. ¿Ya? Porque para que la reelección se produzca, significa que la persona, mientras está en el cargo, pueda postularse nuevamente. En cambio, nuestra constitución actual lo que pide en el caso del presidente es que esté un periodo afuera y después puede volver a postularse como al máximo cargo. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene el presidente? Cuando se habla de que es colegislador, significa que él puede presentar proyectos de leyes. Actualmente en Chile, el Congreso puede presentar leyes, la Cámara de Diputados, el Senado, y también puede el presidente presentar leyes. Estas leyes pasan, por ejemplo, un proyecto de ley que crea el presidente de la República, pasa primero a la Cámara de Diputados, ellos la van a revisar, después la aprueban, de ahí va a pasar al Senado, y si ahí la aprueban, el presidente la puede sancionar, promulgar y publicar. Cuando una ley se publica en el diario oficial, la ley entra en vigencia y se transforma como tal en una ley válida en el territorio nacional. También dentro de las atribuciones que tiene el presidente, tiene iniciativa legal. ¿En qué casos tiene iniciativa legal? En lo que tiene que ver con la división política o administrativa. Acá solamente el presidente puede presentar proyectos, por eso se habla de que es exclusiva la iniciativa legal en este aspecto. Por ejemplo, crear una nueva provincia, una nueva región. Eso tiene que ver solamente con una atribución que tiene el presidente. O crear un ministerio nuevo. También tiene que ver con una atribución exclusiva del presidente. El Congreso, por ejemplo, la Cámara de Diputados no podría presentar un proyecto de ley para crear una región nueva. Esa es una atribución exclusiva que tiene el presidente. También el presidente puede dictar decretos con fuerza de ley. Para eso se pide que el Congreso antes lo autorice. Supongamos que el presidente quiera hacer un proyecto, un decreto con fuerza de ley para regular, supongamos que es la venta de alimentos perecibles durante época de catástrofe. Y él crea un decreto de ley en el cual establece los puntos, las condiciones que tienen que cumplirse, y como quiere que se apruebe rápido, puede preguntarle al Congreso, ¿saben qué? Quiero aprobar esto, ¿ustedes me permitirían hacer un decreto con fuerza de ley? El Congreso le da la autorización, y el decreto con fuerza de ley se activa. Y como dice ahí, esa facultad que él tiene no puede durar más de un año. Se pide para un tema en específico, se crea el decreto con fuerza de ley, se promulga, y después de eso, en cierta forma, se le acaba la facultad para presentarlo en esa área en específico. ¿Ya? ¿Qué otras atribuciones tiene el presidente? Convocar plebiscito, como se hizo a finales del año pasado, cuando se planteó esta idea de que existía la necesidad de cambiar la Constitución. El presidente, en base a lo que conversó y negoció con los partidos políticos,
llegó a la determinación de que era necesario hacer un plebiscito para plantear si es que necesitábamos o no una nueva constitución. Por eso es que él pudo convocar al plebiscito, ¿ya? Porque es una iniciativa exclusiva del presidente en este caso. También puede nombrar y remover ministros, como hizo la semana pasada. El presidente es el que se encarga de nominar a sus ministros y durarán en el cargo mientras dure la confianza del presidente en él. Por eso se dice que él les pide la renuncia. Así que cuando el presidente le pide la renuncia a un ministro, significa que esa persona ya no es de la confianza del presidente para el cargo y necesita cambiarlo y colocar a alguien nuevo. También se encarga de conducir las relaciones políticas con otros países y en organismos internacionales, como ir a la ONU, por ejemplo, participar de la Asamblea Nacional, Asamblea Internacional, perdón, de las Naciones Unidas. También esas son facultades que tiene el presidente. Y también designar y remover a los jefes de las Fuerzas Armadas y el director de Carabineros. Este último punto es importante porque nos deja en claro manifiesto de que la fuerza militar, las fuerzas de orden y seguridad están para obedecer al poder civil y no al revés. Si un comandante en jefe o el director de Carabineros pierde la confianza del presidente, el presidente los puede remover del cargo, porque es de exclusiva responsabilidad del presidente nombrar a estas personas. Mientras se mantenga la confianza del presidente en ellos, ellos podrán seguir estando en el cargo. Y esto, acuérdense que nos manifiesta que en Chile, por lo menos actualmente y de acuerdo a las leyes que existen el día de hoy, el ejército y carabineros obedecen al poder civil. El poder civil es el que ordena que, por ejemplo, el día de hoy las Fuerzas Armadas estén en las calles haciendo cumplir el orden, o que le da atribuciones especiales en tiempos de catástrofe. Es el poder civil el que otorga esas facultades. Y las Fuerzas Armadas no tienen voto dentro de eso. Ellos solamente obedecen lo que la autoridad afirma. Claramente pueden opinar, pero la decisión final la toma siempre el presidente y el gobierno. Como decía antes, también puede otorgar indultos, y decretar estados de excepción constitucional en casos de catástrofe, calamidad, guerra u otras situaciones. En cuanto a la función legislativa, esta se encarga de producir leyes, de crear leyes, modificar leyes. Por ejemplo, el Congreso podría decir, ¿saben qué? Vamos a modificar la ley de tenencia responsable de animales porque hay un artículo de la ley que no se ha cumplido, porque es muy enredado, no se ha cumplido porque es muy difícil que se cumplan las condiciones que ahí se establece y lo vamos a cambiar. También puede interpretar la ley. Supongamos que existe una ley, la misma ley de tenencia responsable de animales, que tiene algún vacío legal. Y en base a ese vacío legal se toman determinaciones en los municipios que son muy diferentes. Por ejemplo, no sé, supongamos que un municipio considera que solamente pueden inscribirse animales que tengan el microchip, pero la Municipalidad de Lajas dice que no. También se pueden inscribir los que hacen la declaración jurada a través de la página web. Entonces ahí vamos a tener el problema de que como la ley no está bien hecha, se produce una doble interpretación. ¿Y qué es lo que puede hacer el Congreso en ese caso? Puede crear una ley interpretativa en la cual, en el fondo, lo que hace esta ley, es decir, en la ley, tiene un artículo normalmente o dos o tres, y ahí se establece, en la ley de tenencia responsable de animales, en el artículo 520, por ejemplo, se establece que tal facultad tienen las municipalidades para determinar el medio de inscripción, el cual puede ser sí o sí microchip o declaración jurada. De ahí ya se acaba el problema de que cada municipio entiende una cosa distinta, porque el Congreso hizo una ley que explica ese artículo en específico de otra ley que no entendían los municipios, por ejemplo. Y también el Congreso puede, dentro de las funciones legislativas, también puede derogar leyes o anular. Supongamos que existe una ley sobre la tenencia de esclavos, y esa ley todavía está vigente en Chile, pero en Chile no está vigente la esclavitud. Entonces el Congreso puede decir, ¿sabe qué? Esta ley ya no nos sirve, lleva ya más de 200 años siendo inválida, así que ya es momento que la derogue. Y el Congreso hace una votación, que tal ley se va a derogar porque la materia que legisla ya no existe. Y se llega al acuerdo y se establece, y si hay acuerdo, la ley se termina derogando, es decir, pierde su validez, o se puede anular. ¿Cuál es la diferencia entre derogar y anular? Que derogar le quita vigencia a la ley. Por ejemplo, si la ley estuvo vigente durante 100 años, todos los fallos que se produjeron en base a esa ley
durante esos 100 años son válidos, pero del día en que se deroga en adelante, dejan de serlo. En cambio, cuando una ley se anula, se entiende que esa ley nunca existió. Supongamos que la ley se creó el 1 de julio, y se dieron cuenta que estaba mal hecha, y el día de hoy la anulan. Al anular la ley, quiere decir que todos los fallos que se produjeron desde el momento en que la ley entró en vigencia hasta el día de hoy son inválidos, porque la ley nunca existió. Esa es la diferencia entre anular y derogar, ¿no? En cambio, cuando se deroga, no se olviden, quiere decir que pierde su validez, deja de ser vigente. Y cuando una ley se anula, quiere decir que nunca existió. Por lo tanto, cualquier fallo que hayan hecho los tribunales en base a una ley que está anulada, son fallos que no son válidos, porque el tema que estaban tratando es un tema sobre el cual ya no existe legislación. Así que espero que haya quedado clara esa diferencia entre esos dos puntos, porque muchas veces nos puede llevar a error confundir lo que es derogar de lo que es anular, ¿ya? Lo mismo pasa con el tema del divorcio, que existen casos en los que el matrimonio se anula, lo que quiere decir que la persona en el fondo nunca estuvo casada. En cambio, cuando se produce un divorcio legalmente, se entiende que la persona como que deroga su matrimonio, deja de ser vigente desde ese momento en adelante, desde el momento del acuerdo entre las partes o del fallo del juez. Por lo tanto, todo lo que sucedió dentro del matrimonio legalmente sí tiene un efecto jurídico. En cambio, cuando algo se anula, en el fondo es como si nunca hubiese existido esa ley. El Congreso actualmente está compuesto por 155 diputados y por 43 senadores. Normalmente a la Cámara de Diputados también se le llama la Cámara Baja y al Senado se le llama la Cámara Alta. Esa estructura que tiene nuestro Congreso Nacional actualmente es una estructura que se conoce como bicameral. Diputados, senadores. Algunos países son unicamerales, es decir, tienen una sola Cámara de Legisladores. De hecho, hay una propuesta que busca reducir el número de diputados, porque se considera que son muchos, y que existan tantos diputados para algunos sectores no necesariamente significa que haya una mayor representatividad de la ciudadanía. Pero lo que sí hay, y en esto hay consenso de todos los sectores políticos, es que tener una cantidad tan grande de diputados es un gasto impresionante de dinero. Consideren que cada diputado cuesta más de 10 millones de pesos mensuales. Si tenemos 155, estamos hablando de más de 1.500 millones de pesos mensuales, que cuesta mantener a sus diputados funcionando. Más otros gastos que tienen, en el fondo, muchísimo dinero. Si ustedes quisieran ser diputados, ¿qué es lo que deberían, cuáles son los requisitos que deberían cumplir? En primer lugar, ¿cierto? Ser chilenos, tener 21 años cumplidos, tener derecho a sufragio, haber terminado la enseñanza media y por lo menos haber estado viviendo durante 2 años o demostrar que tienen alguna relación con el lugar en el cual se van a postular de al menos 2 años de antigüedad. Pueden estar durante 4 años en el cargo, y acá tengo que modificar esta cuestión, ya no existe la reelección indefinida. Antiguamente sí, ustedes podían estar durante 30 años, pero hace 1 o 2 semanas atrás se aprobaron esos cambios, los cuales ahora un diputado puede estar máximo durante 2 periodos, es decir, máximo 8 años, pero antes podía estar 30 años fácilmente. Los requisitos para ser senador, ser chileno, tener 35 años cumplidos y también tener derecho a sufragio. En el caso del Senado, las elecciones son cada 8 años. Por lo tanto, ustedes aquí con la ley nueva van a poder estar durante, si no me equivoco, 16 años en el poder. ¿Ya? Es más estable el tema de ser senador, pero igual como son menos, también es más difícil llegar a ser senador. ¿Cuáles son los problemas y los desafíos que tiene nuestra democracia? En primer lugar, tenemos que considerar que sí o sí debe existir pluralismo. ¿Qué significa que exista pluralismo en el ámbito de los medios de comunicación? Por ejemplo, en países como Corea del Norte, los medios de comunicación los maneja el gobierno. Entonces, toda la información que emana hacia la ciudadanía es información que está aprobada por el gobierno y es lo que el gobierno quiere que la gente vea. En cambio, nosotros, como vivimos en una democracia, tenemos la ventaja de que existen múltiples formas y medios de comunicación, lo que va a garantizar que haya debate, que se puedan expresar las personas, que se proteja esta libertad de expresión. Es fundamental el pluralismo para la libertad de expresión. En un país en el cual el gobierno controla
todas las radios, todos los canales de televisión, todos los periódicos, la información que llega a las personas es solamente lo que el gobierno quiere que les llegue. Y esto produce desinformación y también puede producir abusos. El gobierno puede llevar a cabo distintos abusos, violación de derechos humanos, entre otros. Pero como no hay nadie que lo informe, la ciudadanía no tiene idea de qué es lo que está pasando en el país. En cambio, como nosotros tenemos un sistema en el cual esto está garantizado y en el cual existen cientos de periódicos, de radios, muchos canales de televisión, tenemos distintas fuentes de información. Y tampoco existe censura actualmente. Así que eso permite que llegue la información a las personas y que yo pueda sacar mis propias conclusiones en base a lo que yo estoy viendo. También la Constitución reconoce la libertad que tiene cualquier ser humano en nuestro país para fundar y mantener un diario, una revista, un periódico. Si ustedes con un grupo de amigas quieren hacer una revista, no hay nada que se lo impida legalmente. O si quieren hacer un diario digital, tampoco, no hay nada que se lo impida legalmente. De hecho, se busca incentivar la creación de medios de comunicación, porque de esa forma logramos tener una mejor perspectiva de qué es lo que está pasando en la sociedad. Otro de los problemas también que existen, y que son en el fondo los desafíos que tenemos que ir cumpliendo, es reconocer la diversidad cultural. Sobre todo actualmente considerando el gran impacto que ha tenido la migración en nuestro país, teniendo personas de distintos países de Latinoamérica que han llegado acá o de otros rincones del planeta, es fundamental que se respete esta diversidad cultural, de forma que si alguien que viene del Medio Oriente quiere practicar acá su religión, no haya ningún impedimento para él. Y así con los distintos idiomas y las distintas creencias de las personas. La Constitución protege esa diversidad cultural y la libertad de creencias también. ¿Cuál es uno de los problemas que pueden pasar? Por ejemplo, en el caso de los periódicos en nuestro país, si no me equivoco, son 3 o 4 grandes grupos económicos los que controlan los periódicos. Por lo tanto, la información que llega a las personas igual puede estar un poco sesgada. Es una de las cosas que se estima actualmente. ¿Qué pasa si se ponen de acuerdo estos grandes grupos económicos en solamente entregar información que desprestigie al gobierno o información que sea de apoyo al gobierno? Ahí se puede producir un poco de desinformación. Por eso es peligroso de que exista una concentración tan grande de los medios. Lo ideal es que existan, ojalá, cientos de periódicos y de esa forma podemos tener una perspectiva general de lo que sucede en la sociedad sin ningún tipo de sesgo. Otro punto fundamental es el tema de la transparencia. Actualmente en nuestro país existe el tema de la probidad y la transparencia. ¿Quién se encarga de controlar esto? La Contraloría. Y es deber del Estado informar y poner en conocimiento de todos nosotros la gestión del servicio público. De hecho, si ustedes pueden ingresar a la página de la Municipalidad de Laja, buscar en la sección de transparencia y pueden ver incluso las personas con las cuales se reúne el alcalde, con quién tiene reuniones, pueden ver el sueldo que tienen las personas que trabajan para el sistema público en la municipalidad, también pueden ver el sueldo de los que trabajan en el sistema de educación, de salud. Todo funcionario público del municipio tiene ahí sus ingresos publicados para que cualquier persona pueda acceder a ellos. Eso es lo que se conoce como transparencia activa. Todos los meses el municipio tiene que publicar esa información. De esa forma ustedes pueden, los ciudadanos podemos saber cuál es el nivel de ingresos que tiene un funcionario y de esa forma yo me puedo dar cuenta. Por ejemplo, no sé, supongamos que cambia de auto todos los meses y esto no me cuadra con el sueldo que esa persona recibe. Yo ahí ya puedo pedir una investigación a Contraloría y la Contraloría quizás puede evidenciar que esta persona está recibiendo ingreso extra porque quizás recibe algún tipo de soborno o algo por el estilo. Por eso es que se hace ese tipo de transparencia, para que yo pueda saber realmente quizás cuál es el nivel de ingreso que tiene esta persona y detectar algún tipo de irregularidad en su comportamiento o quizás en el tipo de compras que esta persona realiza. Por ejemplo, cuando yo trabajé algo relacionado con el tema de probidad y todo esto, cuando estaba estudiando yo trabajaba en una tienda, en el mall. Y dentro de, me acuerdo, la inducción que nos hicieron, hay un tema que se trata de que yo, cuando detecto que una persona hace una compra muy grande, por ejemplo en efectivo, tengo que informarla y la tienda después lo informa a la PDI. Porque es sospechoso que alguien compre algo, no sé, pues supongamos que llega alguien y compre una lavadora con puro billete de 1.000 pesos. Entonces puede ser sospechosa la fuente de ingresos que esa persona tiene y se tiene que dar la señal de alarma para que después la policía haga la investigación que corresponde.
Lo mismo que si una persona, por ejemplo, vaya a comprarse un auto en efectivo. La automotora debe dar esa señal de alarma para que la PDI realice la investigación correspondiente. Porque son situaciones que son muy extrañas y que escapan de la normalidad. Y de esa forma se logra ir controlando un poco estos ingresos extra que puede tener una persona, quizás a través de soborno o de alguna otra instancia ilegal. Cualquier ciudadano puede hacer una denuncia en Contraloría. Si ustedes están viendo acá en la pantalla, son 5 pasos los que tienen una denuncia ciudadana a través de Contraloría. Supongamos que a ustedes les parece que la licitación de la construcción no sé, de la costanera en la Laguna de Laja, para ustedes parece que es algo medio ilegal, como que no hay claridad al respecto. Ustedes pueden presentar una denuncia en Contraloría en la cual explican la situación que sucede, tienen que especificar qué área de gestión de la municipalidad pues, que sea la que se encarga de la asignación de esos proyectos. Ustedes informan esa irregularidad, después de esa irregularidad la va a analizar Contraloría, va a determinar si hay que fiscalizar en terreno o si es que hay que fiscalizar en papel, por ejemplo, revisar los contratos, las licitaciones. Y una vez que se hace toda esta investigación, a ustedes les va a llegar un mail de vuelta y se les va a informar de todos los antecedentes que recabó Contraloría. Así ustedes van a poder saber a ciencia cierta qué es lo que pasó ahí, cómo se otorgaron los contratos, y así logran saldar su duda y quedan con la tranquilidad de que lo que está pasando es legal, o se asegura de que lo que pasó es una irregularidad. En el caso de que sea una irregularidad, que se detecte algo que no correspondía, Contraloría toma las acciones legales correspondientes. Eso existe actualmente, afortunadamente, en nuestro país, que nos permite ir fiscalizando qué es lo que sucede dentro de los municipios, de los ministerios, de todas las instancias que reciben financiamiento público. Y cuando hablamos de probidad, la probidad es el comportamiento que una persona tiene, una persona sobre todo que trabaja en el sistema público, que una persona debe actuar siempre pensando en el bien común. ¿Ya? Por ejemplo, si yo soy funcionario público, de hecho yo soy funcionario público, y dentro de mi horario de trabajo me dedico a dormir en la sala de clase, yo ya estaría actuando de forma poco proba. Es decir, no estoy actuando de acuerdo a la honestidad y al desempeño que mi cargo me pide. Eso se entiende por probidad, que una persona actúe casi de forma ejemplar para el resto de la ciudadanía. Cuando hablamos de transparencia, quiere decir que una persona actúe de forma totalmente honesta y sin intentar hacer ningún tipo de cosa media tránfuga. Y cuando hablamos de la ética, quiere decir que una persona actúa siempre pensando en el constante perfeccionamiento de la conducta humana. Sé que esto puede sonar quizás como muy poco real, pero esos son los requisitos que debe cumplir una persona para trabajar en el sistema público. Tiene que ser una persona que tenga un comportamiento ejemplar, que se comporte siempre pensando en que lo que él está haciendo es para el bien común, para el bienestar de las demás personas, y que tiene que actuar de una forma transparente y siempre con la ética por delante. ¿Ya? Aunque hay un extracto de una publicación que hizo Contraloría el año pasado, el 11 de abril, donde nos hablaba de cómo debían ser estos comportamientos. Otro de los grandes desafíos que nosotros tenemos que enfrentar como sociedad es la desigualdad y la superación de la pobreza. Y acá nos hablan me gusta mucho la perspectiva que nos da Mariano Fernández, que es un sociólogo español, que nos plantea que existen dos tipos de desigualdades. Una desigualdad inicial y una desigualdad final. ¿Qué significa esto? La desigualdad final está relacionada con principalmente lo económico, con que yo tenga la capacidad financiera para acceder a alimentos, a un techo, a educación, por ejemplo. Y también nos plantea que existe una desigualdad inicial en cuanto a las oportunidades que la persona tiene. Es decir, nos plantea que la desigualdad tiene su génesis en cuanto a que la persona no tuvo las oportunidades para desarrollarse. Y como la persona no tuvo las oportunidades para desarrollarse, para estudiar, entrar a la universidad, por ejemplo, esta persona finalmente no va a tener acceso a los bienes o a los recursos económicos, porque como no pudo mejorar su situación educacional, no tiene un trabajo estable, no tiene un nivel de ingreso lo suficiente como para satisfacer todas las necesidades económicas que esa persona tiene. Esto nos quedó súper de manifiesto a nosotros como sociedad
a raíz de lo que sucedió en octubre del año pasado, donde pudimos ver que en realidad Chile aparentemente se veía como un país desarrollado, ¿cierto? Nos creíamos todo el cuento de que éramos el jaguar de Latinoamérica, los ingleses de América y todas esas cosas. Pero finalmente nos dimos cuenta de que desde afuera, claro, se veía espectacular el país, pero por dentro, si mirábamos en cada familia la situación financiera de cada uno de los chilenos, en realidad había un tremendo problema. Gran parte de ese bienestar que se veía era a raíz de quizás endeudamiento, y en realidad era una imagen que no correspondía a la realidad. Y actualmente en nuestro país, para medir la desigualdad y la pobreza, se habla de pobreza multidimensional. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una persona puede ser pobre, pero en distintas dimensiones. No quiere decir que la misma versión de la persona sea pobre en distintos universos, no, sino que tiene que ver con el tema de que para medir la pobreza hay distintas áreas que yo debo considerar. No solamente la pobreza existe como falta de ingresos, sino que puede ser pobreza, por ejemplo, no tener redes de apoyo, o no tener una vivienda en buen estado, o vivir en un lugar que no es agradable, por ejemplo, que no es un entorno seguro. Por eso, si ustedes miran lo que está acá en la pantalla, vemos las 5 dimensiones que tiene la pobreza actualmente. Un área está relacionada con la educación, en cuanto al nivel de acceso que tengo a la educación, el nivel de escolaridad, que son los años que paso en el sistema educativo, la asistencia también, que es fundamental. Por eso es que actualmente existen programas que premian incluso la asistencia de algunos estudiantes, porque se entiende que la educación es la única herramienta para que yo saque una familia adelante, para que la haga autovalente. Si tú logras educarte, logras cuarto medio, después logras salir de la universidad y tener una carrera profesional, tu nivel de vida sí o sí va a ser mucho mejor que si te quedaras solamente con octavo básico o cuarto medio. En una carrera profesional o técnica te permite tener mayores posibilidades de desarrollo, te permite acceder a un mejor nivel de vida. Y por eso es que se entiende que el acceso a la educación, el rezago escolar, que es quedar repitiendo, atentan en contra del desarrollo de la persona. Y por eso se considera como una de las áreas, como una de las dimensiones de esta medición sobre la pobreza. También la salud, el nivel de atención de salud, el acceso que yo tenga a un hospital o a tratamientos médicos, la desnutrición o la obesidad también son problemas que pueden afectar al desarrollo de una persona en esa área. También cuando hablamos de trabajo y seguridad social, el tema de la ocupación, que yo tenga un trabajo estable, es fundamental para que yo pueda desarrollarme y desenvolverme en la sociedad. Siempre se ha dicho que cuando uno es joven, tiene toda la energía y el tiempo del mundo, pero no tiene dinero. Después cuando ya es adulto, la persona ya tiene dinero, pero no tiene tiempo, pero tiene algo de salud. Y finalmente cuando ya la persona es vieja, cuando ya se jubiló, la persona tiene todo el tiempo del mundo, pero no tiene energía y no tiene dinero para hacer las cosas. Así que siempre estamos enfrentando situaciones que son bastante adversas. También está relacionado el área de vivienda y entorno, la habitabilidad, qué tan seguro y agradable puede ser el lugar en el cual yo vivo. Y acá hay un tema que es fundamental, que por lo menos a mí me interesa harto, que lo he estudiado bastante, que es el tema de cómo la ciudad va, en cierta forma, ejerciendo violencia en la gente. Tiene que ver con considerar el urbanismo como la construcción de la realidad de la gente. Si yo vivo en un barrio que las casas son bonitas, están todas pintadas, ¿cierto? Hay áreas verdes, hay árboles, hay plaza. Mentalmente, como que psicológicamente, yo siento que el entorno en el cual estoy es agradable, como que te da la bienvenida, te hace sentir seguro, al ser un lugar bonito, tú sientes que te dan ganas de estar ahí. En cambio, si yo vivo en un sector que está más quizás apartado, en el cual no hay áreas verdes, no hay árboles, solamente veo cemento, el solo hecho de transitar por ese lugar a mi casa me puede estar haciendo sentir que vivo en una situación de precariedad. ¿Ya? Esto yo lo veía con el tema de un estudio que hicimos hace unos años atrás, que está relacionado con las estructuras que tenían las poblaciones de trabajadores cuando una fábrica construía casas para sus trabajadores. Y muchas veces las viviendas donde vivían los obreros, los de nivel más bajo dentro de la planta, eran lugares que tenían un entorno más inhóspito, menos vegetación,
veredas más chicas, calles de tierra, por ejemplo. Y el trabajador, a medida que iba llegando a la fábrica, tenía que pasar por las casas de los supervisores, por las casas de los jefes, casas que eran grandes, hasta con piscina. Entonces, en el solo traslado de esa persona sentía que él estaba en una condición inferior dentro de la escala social de la empresa. Y esto también lo podemos replicar en base a lo que han dicho varios teóricos en el ámbito del urbanismo. Lo podemos ver en nuestras ciudades actuales. Por ejemplo, en Santiago, las comunas del sector oriente, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, son comunas que tienen áreas verdes, son comunas que tienen muchos árboles, que de hecho algunas partes de la ciudad ni siquiera hay cable. En cambio, los barrios que son más marginales de Santiago, nos vamos más para Puente Alto, para Quilicura, son barrios donde hay pasajes, en los cuales hay una casa cada 2 metros, poco menos, no hay vereda, no hay áreas verdes. Entonces el entorno igual le va creando una concepción de la realidad a la persona. Por eso es que es importante el tema de la vivienda y el entorno. Es un 22,5% de lo que se puede considerar que una persona esté en una situación vulnerable o no. ¿Ya? También el acceso a los servicios básicos. En una ciudad grande, por ejemplo, uno tiene acceso rápido a un hospital, una clínica, pero en un barrio marginal de una ciudad grande, puede que el próximo hospital esté a 1 hora y media de ahí en transporte público, o lo que pasa actualmente en Santiago, que hay comunas enteras que no tienen supermercados ni farmacias. Entonces, el acceso a esos servicios básicos también es una señal de que quizá ese barrio, la gente que vive ahí, no sea pobre en cuanto a la concepción clásica que nosotros tenemos de alguien que no tiene recursos, no tiene sueldo. Puede que la persona tenga todo eso, una casa, pero el hecho de no acceder a los servicios básicos no está diciendo que sí, hay una situación de vulnerabilidad en la vida de esa persona en esta área en específico. Este indicador se crea con la finalidad de ir mejorando el desarrollo de la sociedad chilena y de ir identificando distintas áreas que se pueden ir mejorando. Por ejemplo, uno de los programas que se está ejecutando en lo alto del Laja, que es el programa Quiero mi barrio, busca eso, mejorar el entorno y mejorar la habitabilidad de algunos barrios en Chile que les falta eso, les falta quizás áreas verdes o mejorar la infraestructura de servicios que está a su alrededor. También otro punto fundamental que debemos alcanzar para lograr ya un desarrollo de nuestra democracia de mejor manera está relacionado con los derechos de la minoría. Cuando hablamos de una minoría, quiere decir que no es un grupo mayoritario, claramente, que son un porcentaje más pequeño de la población, no tienen una posición dominante, son distintos al resto de la población y buscan preservar su cultura. ¿Qué grupos minoritarios podríamos plantear que existen actualmente? Los pueblos indígenas, por ejemplo, eh, algunos de los LGBT, por ejemplo, también son considerados como minoría, que ellos piden que se les vayan otorgando derechos que no signifiquen un menoscabo de su condición y ir mejorando en el acceso a garantías que el Estado debería entregar a todas las personas independientemente de su condición sexual, cultural o religiosa. La violencia social e intrafamiliar también es uno de los aspectos que se deben mejorar si nosotros queremos construir una mejor democracia, ¿ya? Y la violencia intrafamiliar es la violencia que se produce dentro de la casa, principalmente de acuerdo a las estadísticas que estamos viendo acá. Esta violencia, lamentablemente, en gran parte es en contra de la mujer. Muchas veces esta violencia no solamente es violencia física, también puede ser violencia psicológica, violencia económica. Ahí se va creando una situación de dependencia, en el caso de que la mujer, por ejemplo, no trabaje, y que pese a los maltratos de su pareja tenga que seguir viviendo ahí porque si no, no puede, no tiene la libertad económica para moverse de ahí. También violencia contra los menores, el adulto mayor, contra el hombre, que ya son en menor medida, pero acá hay un gran desafío. Este indicador que está acá debería ser cero. No debería existir violencia contra ningún grupo de la sociedad ni de las familias. Pero si vemos la cantidad de personas que se detienen cada año, imagínense el año 2017 estamos hablando de más de 20.000 personas detenidas por violencia en contra de la mujer específicamente. Entonces, ¿qué está pasando como sociedad? ¿Qué problemas estamos cometiendo? ¿Qué pasa con la educación? La educación está aperturando, está generando que este sistema machista se perdura a lo largo del tiempo. Entonces, esos son los desafíos que nosotros tenemos que plantearnos y buscar resolver como sociedad si es que queremos lograr el desarrollo.
Aquí también están los casos que se han producido dentro de los colegios, porque un indicador de que si hacia temprana edad, por ejemplo, un niño empieza a tener situaciones de violencia, significa que no puede que ese niño esté viviendo una situación de violencia dentro de su casa, y como esa es la única realidad que conoce, después cuando llega al colegio, cómo se comporta con sus compañeros, con la misma violencia, y así va perpetuando el modelo. Por eso es importante que nosotros en el ámbito escolar logremos identificar cualquiera de esas situaciones que se produzcan. Si yo veo un comportamiento agresivo de un estudiante, como profesor, no voy a ir y le voy a gritar, oye, ¿qué te pasa? Cálmate. Yo debería tratar de hablar con esa persona y comprender qué es lo que causa que él se esté comportando de forma violenta. Porque detrás de ese alumno que quizás le gritó a otro, le pegó un combo a su compañero, quizás hay una situación de abuso en su hogar. Y esa es la señal que yo tengo para colocar atención y empezar a investigar qué está pasando ahí. Así que por eso es importante que cualquier situación que pase o que ustedes estén viviendo la puedan extrapolar, porque por lo menos nosotros en el colegio tenemos las herramientas para hacer las denuncias y los seguimientos a los casos si es que surge alguna situación de violencia intrafamiliar en su hogar. Esos son los puntos principales que nosotros teníamos planificados trabajar el día de hoy. Si ustedes se fijan, gran parte de ello está relacionado con la estructura que tiene el Estado, las funciones que tiene los distintos órganos del Estado y también los desafíos que nosotros tenemos como democracia. Ya, no se olviden que nosotros, las personas, somos los que vamos construyendo la sociedad en la cual estamos inmersos. Así que gran parte de los desafíos que tenemos que lograr resolver para una sociedad más justa, si bien el cambio de las leyes ayuda a eso, gran parte está relacionado con la forma en que nosotros nos relacionamos con el resto. Así que ahí les dejo la invitación para que vayan pensando quizá en qué forma yo contribuyo desde mi casa, desde mis distintas acciones, a mejorar la sociedad. No se olviden que la democracia, que el país lo construimos entre todos. Y ahí está la invitación abierta a que cada uno de ustedes pueda entregar lo mejor de sí para el resto, ¿ya? Que yo creo que es fundamental para cambiar esta estructura. No sé si tienen alguna pregunta sobre las temáticas que estuvimos trabajando hoy día. ¿Las escucho o las leo acá en el chat? ¿Alguna consulta, alguna inquietud que quieran plantear antes de ir cerrando la sesión de hoy día? ¿O estamos claras con los conceptos trabajados hoy? Espero su respuesta